Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta cohorte del Diplomado en Edición y Promoción del Libro y la Lectura. Mi nombre es Vilma Jaspe. De verdad que me contenta que en cada cohorte más y más personas se inscriben interesadas en el tema editorial, en el amplio mundo de la edición y las artes gráficas, y que hay no solamente interés en publicar, sino interés en saber exactamente en qué consiste el oficio de la edición. Mi clase se basa más que todo en eh, realmente qué vamos a hacer para resolver un manuscrito que nos es entregado de acuerdo a las variables de estructura organizativa, origen de los recursos y si nosotros trabajamos en un fondo editorial del Estado, en una editorial privada o trabajamos como editores por nuestra cuenta, bajo contratación. Digamos, no voy a ahondar en el papel del editor, creo que eso ya lo han tocado otros profesores de manera bastante acertada, asertiva, y tampoco es mi interés discutir temas financieros y presupuestarios, porque eso ya lo han visto, igual que el tema legal, en otras clases. Sino que me interesa más darles algunas herramientas, algunas guías muy generales de cómo abordar un manuscrito de acuerdo a las características que éste tenga. Entonces, bueno, vamos a ver la presentación. Me voy a detener en algunas de las láminas que son las más complejas, que es donde voy a pasar más tiempo. Y luego vamos a ver 4 libros de bibliografía que les recomiendo que revisen. Yo no se los voy a mandar escaneados porque no quiero abrir el libro. Me parece que se puede deshojar cualquiera de los 4. Pero sí les coloqué la foto de la portada para que vean si lo pueden conseguir en alguna de estas páginas que tienen PDFs libres, a pesar del problema que hay con los derechos de autor. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de portadas que escogí para que veamos algunos elementos. La escogencia de la portada no responde a que esos libros son mejores que otros, sino que tienen unos elementos que a mí me interesa resaltar. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla y bueno, vamos a ir conversando un poco, ¿no? Ok, fíjense. Lo primero que a mí me gustaría que quedara claro es que el rol del editor siempre se va a ver con múltiples vidrios de una manera bastante amplia, porque depende mucho de qué tipo de editorial es para la que nosotros estamos trabajando. Si nosotros somos dueños de una editorial, probablemente el rol del editor va a ser: yo soy el dueño de la editorial, yo voy a decidir qué materiales se van a editar y se van a publicar, y muy probablemente sea el dueño de la editorial quien se entienda directamente con el autor para acordar, al principio de forma verbal y ya después con la documentación correspondiente, el tema de los derechos de autor, cuántos ejemplares escritos, cuánto dinero se les va a pagar, en cuántas partes, si va a haber un adelanto, si se le va a pagar el 100% antes de comenzar a editar la obra, etcétera. Eso depende mucho de la naturaleza del autor con el que se va a trabajar, si es un autor de renombre, si hay mucha seguridad de si el libro se va a vender todo el tiraje, va a ser récord en ventas, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el rol del editor va a ser múltiple dependiendo de la naturaleza de la editorial, ¿no? Si es una editorial del Estado, probablemente haya una figura, un director o presidente, probablemente él va a dar algunos títulos, pero luego hay otros que entran por canales de concurso o porque son entregados en la editorial directamente para ser sometidos a consideración. Entonces, quizás el rol del editor va a ser más de preparador de los materiales que lleguen, más que de decisor sobre qué libro se va a preparar o se va a editar o no. Entonces, bueno, eso está muy ligado, por eso es que está en azul al lado la estructura organizativa. Hay editoriales donde el mismo editor también edita algunos libros que de manera personal, por un interés personal, prefiere preparar él, como hay otras estructuras donde el coordinador editorial también edita, donde el coordinador editorial no edita, sino se encarga de la parte administrativa. Entonces, bueno, hay que ver esto
digamos, en sus distintos niveles, ¿no? El editor como el dueño de la editorial, el editor como el decisor, el editor como el que financia el proyecto. Por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta que si tú tienes una editorial, la idea es que la editorial sea rentable y genere algunos ingresos, ¿no? Yo estuve revisando las conversaciones precedentes en el chat del Telegram y quizás hay dos cosas que me llaman la atención. Hay alguien por allí que dice, creo que es una chica, es que la editorial está para ayudar al autor. Discutible. Realmente la editorial está para preparar los materiales, tener una relación con el autor, pero siempre pensando en que el libro que se va a editar y se va a publicar es un libro que se va a vender. Entonces, esto hay que verlo con cuidado porque a veces el rol del autor que quiere ser publicado, de cómo vemos nosotros las cosas desde afuera, porque bueno, quizás estos comentarios van a sonar un poquito odiosos, pero porque es la verdad. Regularmente nosotros tendemos a ver estos temas quizás con cierta subjetividad porque el dinero no es de nosotros. Si tú fueras dueño de una editorial y tú estás financiando de tu bolsillo la publicación de ciertas obras, pues entonces tú tenderás a publicar un tema sobre otro, un autor sobre otro, tratar de conseguir los derechos sobre una obra de un autor respecto a otro. Pero no es función de la editorial, a menos que quiera asumir ese trabajo, de acompañar al autor que tiene una obra que quizás es muy buena en su historia, pero no está acabada, está inacabada, ¿no? Entonces, no sé, habría que discutir eso, de si una editorial realmente está para apoyar al autor hasta qué punto. Sí, no vamos a entrar en la discusión bizantina de decir qué es más importante, si el autor o el editor, de quién acompaña a quién, de qué relación tienen, ¿no? Sino que sí quisiera como que no perdiéramos de vista que ante todo la edición es un negocio, que de un lado está visto el libro como un objeto que genera ingresos, digamos, una visión mercantilista de la edición, y por el otro lado estamos los que defendemos la bibliodiversidad, el derecho a leer de todo, el derecho que tenemos todos de que ciertos títulos no se pierdan porque grandes conglomerados compran editoriales más pequeñas, absorben el catálogo y empiezan a vender los libros que son más rentables y no quizás los libros que sería importante que todos leyéramos, ¿no? Entonces no me quiero detener en esa discusión, pero sí quiero que no perdamos de vista durante toda esta clase que recordemos que esto es un negocio, porque si no, no se llamaría negocio editorial, sector editorial, que debe generar cierta rentabilidad, al menos la mínima para que el fondo se mantenga o la editorial, cualquiera que sea el origen de sus recursos, y que cualquier error grave en el que nosotros podamos incurrir en un proceso de edición y sobre todo en el proceso de publicación, es decir, cómo queda el libro impreso, si esa es su salida, ¿no? No digital, sino impreso. Va a generar costos, va a generar gastos, costos que no estaban planificados y puede ocasionar pérdidas. Porque recuerden que ante todo, el libro, la idea es que sea leído y junto a eso, que sea comprado, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo del editor, tipo de editorial y estructura organizativa. Luego tenemos el tema de la línea editorial. Tú puedes trabajar en un fondo que solamente publique libros de medicina y no le interese otra cosa porque esa es su función. Para eso fue creada y eso es lo que le interesa vender. ¿Cómo puedes estar en editoriales que tengan una visión más amplia, que promuevan la bibliodiversidad, que promuevan, por ejemplo, un tema que se me ocurre de manera absolutamente arbitraria, que apoyen a las comunidades de diversidad sexual y entonces tiendan a publicar ese tipo de materiales, o que tengan una línea abiertamente feminista y entonces tiendan a publicar materiales de autoras feministas o que hablen sobre el feminismo, autor o tema. Entonces la línea editorial siempre va a estar permeando qué tipo de libros el editor le va a tocar preparar. Luego está el tema del plan de publicaciones. Dependiendo de la editorial en la que trabajes, y esto quizás lo voy a repetir de manera recurrente, habrá un plan de publicaciones más o menos programado, más o menos estable, más o menos sostenible en el tiempo.
Ejemplos. Biblioteca Ayacucho trabaja con planes de publicación a 5 años, ¿no? Lo que está saliendo en el año 2022 muy probablemente fue planificado o incorporado en el plan de publicaciones antes de la pandemia. ¿Por qué a 5 años? Porque estos son libros muy especializados, son libros de literatura venezolana y latinoamericana, sobre todo latinoamericana, eh, hispanoamericana en algunos casos. Son libros que tienen partes componentes que son muy especializadas, la cronología, la bibliografía. Entonces son libros que requieren además una investigación muy profunda y regularmente el prólogo es hecho por el investigador que más conoce a ese autor actualmente, ¿no? Que esté vivo, que conoce más a ese autor, la obra de ese autor. Entonces, habrá planes de publicaciones anuales, habrán planes de publicaciones anuales que reciben materiales que por su naturaleza se tienen que editar de manera prioritaria y van a parar la producción del resto de los demás títulos. Entonces habrán planes de publicaciones que son más flexibles y otros que son rígidos y se cumplen a cabalidad, ¿no? Eso va a depender mucho, como les dije, del tipo de editorial. Luego está el tema de si lo que yo voy a editar es una novedad, es un libro inédito, o lo que yo voy a hacer es una reedición. Para mí, las dos cosas tienen, yo diría, niveles similares de complejidad, porque si bien es cierto que un libro inédito es la primera vez que tú lo vas a preparar, hay asuntos con las reediciones, detalles que se escaparon en la primera edición y se tienen que subsanar en la segunda. Y solamente un conocimiento profundo sobre la edición, sobre la reedición, sobre los problemas que tenga esa edición en general que estamos preparando como reedición, es lo que va a permitir que se subsane y se tengan en cuenta algunos elementos que voy a explicar en una lámina posterior de qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando se va a hacer una reedición. Luego, el tiempo que tenemos para preparar esos materiales. Entre más tiempo haya, el libro va a salir mejor, aunque el tiempo no es garantía, ¿no? Porque somos seres perfectibles, pero digamos que cuando hay tiempos, yo le llamo tiempos naturales de producción editorial, quizás habrá un alto porcentaje de que el libro no salga, si la salida es impresa, con errores muy evidentes. Y luego está el factor del origen de los recursos. No es lo mismo que yo trabaje en un fondo editorial del Estado, que quizás tiene un presupuesto en estos momentos bastante restringido para algunas cosas, que no me permitan hacer grandes propuestas de cómo se va a ver el libro cuando sea impreso, y porque recuerden, ¿no?, que la edición está o tiene incidencia directa en cómo se va a ver el libro a posteriori. Eso lo voy a explicar también más adelante. Entonces no es lo mismo a que tú de repente tengas recursos porque viene una fecha conmemorativa y cualquier institución pública o privada, gubernamental, diplomática, etcétera, tenga, digamos, la responsabilidad social de contribuir a la bibliodiversidad y entonces haya unos recursos destinados a un producto editorial que conmemora el centenario de un autor, eh, o 30 años de un evento específico, histórico, etcétera, ¿no? Entonces, porque eso te da un margen más amplio respecto a la propuesta, ¿no? A qué es lo que se puede hacer. Entonces, digamos, esos son elementos que se tienen que considerar cuando nosotros vamos a comenzar un trabajo de edición. Cuando se va a editar un libro, regularmente, estoy hablando de procesos ideales, ¿no? Procesos que si se cumplen más o menos con estas características nos van a dar un resultado apropiado. Pero sabemos que dependiendo de los factores que acabo de comentar anteriormente, esto se va a cumplir en distintos niveles de porcentaje. Entonces, lo primero sería, existe la idea de hacer un libro, la tiene el autor escribe, o en la editorial el editor, y no este editor que prepara, el editor que piensa los libros, ¿no? Se da cuenta de que nunca se ha hecho un libro sobre una temática específica, y cuando digo nunca se ha hecho no me refiero en la editorial, me refiero a en el sector editorial, no hay un libro que aborde la obra de un autor específico o que trate un tema específico, y eso
se da, ¿no? Hay muchos casos. Entonces yo decido desarrollar esa idea de ese libro que hace falta, de ese libro que se requiere, ¿no? De ese libro que deberíamos leer, o el autor escribe un libro y lo presenta en la editorial, ¿no? Entonces, bueno, si lo presenta en la editorial, el proceso, si es aceptado, arrancaría de una vez. Si el libro hay que prepararlo, entonces, bueno, habría que ver quién lo va a escribir, asignar el investigador, hacer la recopilación documental dependiendo del género del libro, etcétera, ¿no? Luego, que esté el manuscrito, es sometido a consideración de la editorial. Aquí también depende mucho de la naturaleza de la editorial, cómo va a entrar ese manuscrito, si te lo va a traer directamente el dueño de la editorial, si te lo va a traer el coordinador editorial, si ya hay una cantidad de cosas que se acordaron y te lo entregan es únicamente para que lo prepares, em, o si te piden a ti mismo que prepares el material, eso depende, ¿no? Pero bueno, yo siempre recomiendo que cuando se vaya a tratar el manuscrito, ya el tema de los derechos, ¿no? haya sido resuelto por el departamento legal, por el dueño de la editorial, por el presidente de la editorial, la figura jurídica y la general de mayor peso, porque muchos libros, y aquí es donde vienen los casos tipo cuando estos tiempos y el orden de hacer las cosas no se cumplen. Muchos libros, los he visto, no voy a nombrar ejemplos porque me parece medio odioso, pero yo he visto libros que después de ser impresos se tienen que recoger porque el acuerdo no se cerró con el autor. He visto libros que después de ser impresos, al no haberse aclarado de una vez quién iba a tener los derechos sobre la primera edición, sobre cuánta cantidad de ejemplares, es decir, cuántas reimpresiones se podía hacer de la primera edición del libro, no se acuerdan desde el principio, hay problemas legales y el libro se tiene que retirar. Igual como hay muchos libros que se retiran, porque el libro, lo he visto también, sale por dos editoriales distintas al mismo tiempo. Eso sucede cuando un libro entra por concurso o se presenta en varias editoriales, los dos lo aceptan y muchas veces el autor de repente no lo comenta. Ah, mira, es que este libro también me lo están editando por tal editorial y eso genera problemas. Sobre todo por el derecho de exclusividad, ¿no? Y lo otro que hay que tener claro cuando nosotros vamos siquiera a abrir el documento Word es saber cuál va a ser el soporte final del libro. Si el libro va a salir impreso, si el libro va a salir digital, y cuando digo digital no me refiero a un PDF, si por ejemplo va a ser un PDF interactivo, si va a ser maquetación líquida y eso va en EPUB, porque desde el principio hay una preparación de los materiales para las distintas salidas y eso lo debe tener claro el editor cuando empieza a trabajar el material. Inclusive, si el libro va a salir por varios soportes, va a salir impreso, va a salir como PDF interactivo y va a salir como EPUB, el editor tiene que saber eso desde el principio para saber cómo va a trabajar el material, para pasarlo a corrección, pero sobre todo a diagramación, ¿no? Ok, entonces, ya luego que yo tenga, digamos, claras eh, las cuatro primeras cosas que están en amarillo con negro, los cuatro primeros elementos, iría a lo que se llama el flujograma de producción editorial, que arranca por la revisión del material. Cada vez que nosotros revisemos un manuscrito, de acuerdo al género, tenemos que revisar si el material que están entregando primero está completo. Supongamos que hay que hacer una antología. Nosotros debemos revisar, de acuerdo a lo que digan las palabras preliminares, si la recopilación está completa, si hay algunos poemas que faltan, si las partes componentes están completas. Si es una novela, ver si la novela la entregaron completa. Si, por ejemplo, es una compilación de ensayos, ver si todos los ensayos están allí, ¿no? Y bueno, aquí siempre hay que tratar de que cuando recibamos el material, recibamos las últimas versiones. Muchas veces, cuando un libro ya va por la tercera o cuarta fase, aparece alguno de los autores diciendo que ese archivo, cuando lo hizo, fue hace 4 años y él tiene una versión posterior y actualizada del tema. Eso afecta el flujograma, afecta los tiempos y sobre todo genera dinero.
porque si hay que incorporar un texto que ya previamente se había editado y se había corregido, hay que volver a editar y volver a corregir. Esto no se nota mucho cuando nosotros estamos en fondos editoriales del Estado porque, repito, el dinero no es de nosotros. Pero si tú eres dueño de una editorial, a ti volver a editar un material y volverle a pagar a un corrector para que revise, si no los tienes en planta, ¿no? Como talento, sino que les pagas por contratación, ¿verdad? Son editores y correctores externos, genera doble gasto. Entonces, es trabajo del editor revisar que todos estos materiales que fueron entregados por el autor o por el compilador vengan completos, ¿no? Que la bibliografía venga completa, que esté actualizada. Muchas veces hay que revisar la bibliografía a ver si tiene los datos completos, comentarle al investigador si faltan algunos datos en la bibliografía, si se trata de libros que tratan de ensayos de investigación, entonces tienen un aparato crítico y un sistema de notas que es importante que traiga todos los datos, etcétera, ¿no? Luego que yo haya revisado que todo este material esté completo, sea del género que corresponda, voy a pasar a editar el libro, ¿no? La edición, a mi juicio, es una de las fases que debería durar más tiempo, porque es allí donde tú vas a revisar cómo se va a presentar el material, ¿no? Qué niveles de estructura va a tener, qué niveles de titulación va a tener y cómo se va a resolver en la diagramación algunos elementos que tú estás viendo sueltos en el Word, pero que cuando se vayan a diagramar se deben componer. Luego viene la parte de la corrección, dependiendo de la naturaleza de la editorial. Hay editoriales que corrigen hasta 3 veces, más una última corrección que es la que se realiza antes de que el libro se mande a imprenta. Hay otras editoriales que han logrado suprimir la tercera corrección y nada más hacen 2 más la de imprenta. Hay editoriales que han logrado unir la primera y la segunda y hacen la primera corrección sobre el material Word y ya la segunda sobre el diagramado, pero hay una que están logrando diluir con la primera. Y digamos que todo esto se hace por el tema de la cantidad de dinero que se va a llevar la producción de un libro, ¿no? Yo siempre recomiendo que sea un fondo privado o sea público, o sea una editorial de distinto capital, yo siempre recomiendo que se haga al menos una primera corrección sobre el material Word o diagramado, pero que la segunda corrección la haga una persona distinta a quien editó y realizó la primera corrección. Porque recuerden que el ojo traiciona y muchas veces algunas correcciones que nosotros pensamos que están allí, digamos, este tema de que el ojo se cansa cuando ven mucho un texto. De repente tú ves una tilde, ves una coma y realmente no está allí. Entonces tú necesitas que el libro lo vea lo más limpio posible una persona que haga, digamos, las funciones de un lector externo del material, ¿no? Que haga una lectura corrida y detecte algunas cosas que tú no logras ver porque tienes mucho tiempo trabajando con el material, ¿no? Entonces, al menos yo siempre recomiendo que haya una corrección que haga otra persona distinta al equipo, que por supuesto tenga conocimiento sobre el tema y conocimientos, por supuesto, ineludibles de gramática, lingüística y morfosintaxis, ¿no? Luego está el tema de la diagramación. Entonces, como dije, muchas veces cuando los libros vienen con texto y fotografía o tienen elementos que rompen una diagramación continua, es decir, no es lo mismo una novela o un ensayo que no tiene imágenes a elementos que interrumpen la diagramación, ¿no? Y que es muy importante que haya una comunicación con el diagramador para que se sepa en cada hoja dónde van a ir esos elementos que rompen, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que siempre considerar. Y bueno, me voy a detener en una lámina posterior con el tema de la diagramación porque aquí es muy importante que el editor tenga un acompañamiento constante durante todas las fases de la producción editorial. Luego, después de la diagramación, vienen las salidas, ¿no? Entonces, bueno, el PDF de imprenta, si el libro va para imprenta, que tiene una resolución superior a los que se utilizan para la corrección, ¿no? Eso ya son cosas más técnicas que quizás van a ver en el módulo de artes gráficas y diagramación. Y luego, si el material va a ir digital o el PDF interactivo, entonces, bueno,
cómo se va a ver cuando yo haga clic en cada una de las partes que se van a desplegar de este PDF. Y bueno, luego si esto va en EPUB, la prueba en los distintos dispositivos, tabletas y teléfonos de distintos tamaños para ver cómo es la experiencia de usuario con ese EPUB, ¿no? Eh, entonces, bueno, luego está el tema de el circuito de comercialización y distribución y que va de la mano con las estrategias que yo voy a tener para promocionar tanto el libro como la lectura del libro, ¿no? Digamos que este es un flujograma muy general que se hará más amplio o más corto de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan en la editorial, quién hace cada función, si una persona hace una función o hay personas que hacen hasta 2 y 3, dependiendo del conocimiento. Y como les dije, todo esto va siempre, siempre transversalizado por el tema de la cantidad de dinero que yo tengo para la producción editorial. Luego, tenemos qué hace un editor exactamente. Primero, toma el manuscrito de un autor o la investigación que se haya mandado a hacer, que va a ser un libro, o muchas veces hay trabajos de tesis de pregrado, maestría y doctorado que se llevan al libro, porque tratan temas de investigación que han sido poco estudiados o son inéditos. Entonces hay que hacer una transformación entre la rigidez de estructura que tiene una tesis, ¿no? Con sus ideas principales y subordinadas, a algo que sea más fluido en la lectura, que parezca un libro. Entonces el editor tiene que buscar la manera de que esa rigidez que trae el material original sea, digamos, trabajado de tal manera que se transforme en un libro de una lectura un poco más fluida, ¿no? Entonces, hace viable el proyecto en estructura y contenido, ¿no? Lo segundo, y esto es muy importante, es que el editor de contenido, que lo podemos llamar así para entender la diferencia que tiene con el editor dueño, con el editor que paga el proyecto, etcétera, es que el editor de contenido es quien tiene que proponer una estructura coherente de las partes. ¿Cómo se debería ver esto gráficamente en una diagramación para que se entienda que cada vez que yo comienzo en una página impar, arranca un capítulo? Y de qué manera visualmente yo voy a hacerle entender al lector que está viendo partes y subpartes dentro de un libro. Esto sobre todo se da en casos de ensayos y trabajos especializados, ¿no? O sea, cómo yo hago la experiencia de lectura para, para el usuario último del libro de la manera más eh, fluida posible, ¿no? Entonces, claro, aquí la estructura coherente dependerá del género, de las partes componentes y de qué se quiera lograr con el libro, ¿no? Entonces, la idea es tener una transición agradable y fluida entre las partes. Luego, a través de la preparación del material, un editor debería estar en capacidad de detectar debilidades, imprecisiones, redundancias del material, trabajando con el autor los aportes y cambios necesarios, ¿no? Y aquí yo siempre resalto que el editor trabaja con el autor. Siempre será preferible que se trabaje en estados originarios del material, a que trabajemos con cuando ya el libro está diagramado, ¿no? Hay cosas que debemos subsanar con el autor en la época primaria de revisión del material. Por ejemplo, se han dado casos de autores que escriben narrativa, pensemos una novela, y resulta que un personaje que fallece en un capítulo, arrancando la novela, luego aparece hacia el final, pero no porque el autor lo haya revivido y no se haya recordado de eso, porque al final es el autor del material, sino porque la forma en la que aparece no queda claro que, por ejemplo, fue en un sueño, que, por ejemplo, fue una alucinación que el autor tuvo, o no está una introducción en el párrafo que diga que está recordando una conversación que tuvo con ese personaje que está fallecido. Entonces, ese tipo de imprecisiones tiene que detectarlas el editor cuando está haciendo la lectura del material. Yo siempre recomiendo que se haga una lectura general del material para ver si estas imprecisiones o
partes faltantes se detectan al principio, que sería lo mejor para evitar tener que rediagramar, tener que corregir materiales por segunda vez, que están totalmente diferentes, y digamos hacer las distintas partes de la producción editorial lo más fluidas posible, ¿no? Muchas veces en trabajos de investigación o de compilación de ensayos, hay ensayos donde hay párrafos repetidos, el autor no se da cuenta de eso, sobre todo porque a menos que tú estés imprimiendo el material que estés preparando continuamente para verlo en físico, si se trabaja en la computadora, y esa es ahorita la tendencia, muchas veces la cantidad de tiempo que pasamos frente a la pantalla nos traiciona el ojo. Entonces no nos damos cuenta que estamos escribiendo un párrafo que está repetido o que suena muy parecido a algo que nosotros escribimos más arriba. Entonces esto es algo de lo que nosotros tenemos que estar absolutamente pendientes, ¿no? Porque siempre hay que tratar de subsanar todo esto antes de que el libro inclusive salga impreso, que sería garrafal. Entonces, bueno, hay muchos detalles de los que uno debe estar pendiente. Luego está este tema que es muy importante. Un editor no puede de contenido preparar el material, entregarlo a corrección y desentenderse de eso. Un verdadero editor y un editor integral tiene que acompañar las distintas fases de producción, y yo siempre aquí recomiendo que un editor tenga un conocimiento general de las fases, no hiperespecializado porque cada quien tiene su rol, ¿no? Sino que debe tener unos conocimientos básicos, porque eso siempre va a tributar a que el libro llegue más limpio y más prolijo a cada una de las fases. Ejemplo, si un editor, y lo bueno que tiene quizás la edición es que un editor necesariamente no tiene que ser un licenciado en letras y tener grandes conocimientos de gramática española y saber de complemento directo e indirecto y cosas por el estilo, sino que sí necesita tener un conocimiento bastante general de qué es un dequeísmo, de qué es un complemento directo e indirecto, no con profundidad, pero sí saber las distintas formas en las que un párrafo se pudiese redactar y que sea una redacción aceptable de acuerdo al género, ¿no? Por supuesto, un editor, entre más imbuido esté en movimientos literarios, en la teoría de los movimientos literarios, ¿no? Em, entre más un editor conozca sobre las artes plásticas en sus distintas variantes, ¿no? Movimientos pictóricos, sepa de autores, sepa de épocas, las principales pinturas, a la hora de resolver la portada va a tener muchos argumentos y muchos aportes que darle al diseñador y al equipo sobre cómo se podría resolver gráficamente la portada, ¿no? Porque el trabajo editorial, para mí, y creo que eso ha sido la tendencia en los últimos años, no puede estar circunscrito a que si yo soy el diseñador, yo soy el que va a resolver gráficamente la portada. Sí, tú la vas a hacer, pero quien te proporciona las ideas para que tú puedas desarrollar es el equipo que realmente está revisando el material. Por supuesto, un diseñador que sea sensible, ¿no?, a las artes plásticas, un diseñador, porque aquí hay que hacer también la salvedad, no es lo mismo un diseñador gráfico que su gran fuerte sea el branding, a un diseñador editorial, que es un diseñador que sabe de tipografías, que es un diseñador que sabe de cómo se debería resolver gráficamente una portada, porque no todos los productos que tú vas a hacer como diseñador son afiches, ni cosas de gran formato, sino cómo puedes resolver la portada de un libro, que es 1/16, ¿no? 14x21, por poner una medida muy estándar. Entonces el editor, entre más conocimiento general tenga sobre las artes, la literatura, etcétera, va a tener más capacidad de ser preciso con el tipo de producto final, ¿no? Luego, un editor tiene que manejar unos tiempos estimados de producción, tiene que saber que de acuerdo al género y al número de páginas, un proyecto va a tardar más que otro y un proyecto se puede complejizar más que otro, porque al final cualquier editorial, sea del Estado o sea de capital privado, tiene que cumplir con el plan de publicaciones porque durante el año hay eventos literarios, hay ferias del libro, y tú tienes que saber que además las artes gráficas, el sindicato de artes gráficas, trabaja durante ciertos meses del año y necesita
tú necesitas saber cuándo toman sus vacaciones colectivas, cuándo son los meses en que tienen más trabajo y saber cuánto tiempo, si tu libro llega tarde a una imprenta, es probable que no esté listo para la fecha de lanzamiento. Entonces, todo eso es un gran engranaje donde el editor tiene que hacer un seguimiento y supervisar los distintos procesos, ¿no? Y tratar de que se cumpla el cronograma. Ahora, a nivel específico de qué cosas tenemos que estar pendientes, yo dividiría, esto digamos es una división producto de la cantidad de años que yo tengo trabajando con libros, ¿no? Entonces, digamos, tratando de estandarizar algunas cosas, ¿no? Sabiendo que cada libro es diferente, pero que hay cosas que son comunes a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un trabajo de edición bastante cercano digamos, un nivel bastante completo, yo dividiría, como estoy diciendo, esto es una división de la que parto yo, producto de la experiencia, pero que me parece que está bastante bien para que se capte exactamente qué es lo que tenemos que hacer con un libro, en 3 niveles, ¿no? El primer nivel al que yo denomino de manera absolutamente arbitraria, nivel de estructura 1, es las partes componentes que debe tener todo libro en su estructura más superficial. Luego hay un nivel de estructura 2, está en la siguiente lámina, que me va a hablar de qué elementos tengo yo que considerar a la hora de ensamblar un libro en su estructura de fondo, es decir, lo que contienen las páginas. Una cosa es las partes del libro cuando yo las reviso, digamos, de la manera más superficial posible. Y otra cosa es lo que yo voy a conseguir en cada una de las cajas. Y luego hay un tercer nivel que es lo que se ve por fuera, al que yo llamo objeto, que son los elementos que hacen del libro algo, voy a utilizar también esta palabra muy arbitraria, coleccionable. ¿Por qué tú comprarías un libro específicamente? ¿Ok? Entonces vamos con el nivel de estructura 1, que es el más superficial. Todo libro debe tener las siguientes partes cuando se ve impreso. Una página de respeto, blanca. Luego va a tener una página de guarda. Luego va a tener una portadilla o portadillas. Hay libros que van a tener una sola portadilla donde está resuelto todo, el nombre del autor, el nombre del libro, subtítulo del libro si corresponde, el logo de la editorial, mientras que hay libros donde vas a conseguir algo llamado portadillas simple, que son portadillas que nada más tienen, por ejemplo, el título del libro o el nombre del autor, una de las dos, para que luego en la compleja yo consiga los elementos restantes. Eso va a depender mucho de una cosa llamada manual gráfico de colección. Y también está determinado por la cantidad de páginas que tenga el libro. Si yo, por ejemplo, voy a tener un libro que es 1.16 y si yo le pongo esa portadilla, me descuadra el pliego, entonces yo voy a preferir colocar una portadilla y su página reversa blanca que colocar 2 portadillas con su 2 reversas blancas y que me descuadre el pliego y pierda papel. Entonces, muchas cosas gráficamente dependen del tamaño del libro y la cantidad de páginas que yo debo tener para que el pliego me cuadre y gaste menos dinero en el proceso de impresión. Porque si un libro tiene el pliego mal cuadrado o está sobrando papel, la imprenta lo cobra, pero no lo va a utilizar en tu libro. Regularmente las imprentas lo que hacen es aprovecharse de eso y colocan cosas pequeñas que se tengan que imprimir y aprovecha el papel en esa impresión, pero realmente te están cobrando el pliego completo por un pedazo del pliego que no está siendo impreso, ¿no? Entonces de eso hay que estar bastante pendiente, ¿no? Luego está la página de créditos, también es decisión del editorial, de su línea editorial, si para mí como editorial es importante que aparezcan los créditos de los que hicieron el libro o no. En muchos libros se estila únicamente colocar el crédito de la imagen de portada, sea una fotografía, junto con los datos del autor y el año si por ejemplo es una pintura, como los datos del diseñador que hizo la portada, ¿no?
Entonces eso va a depender mucho del manual gráfico de colección y de la línea editorial y la postura que tenga la editorial sobre el tema de si son visibles o invisibles las personas que participan en lectura del libro, ¿sí? Luego está el cuerpo de la obra. Ese cuerpo de la obra podrá tener páginas preliminares, el material podrá tener conclusiones, podrá tener prólogo, ¿no? Entonces, digamos, lo que va a ser el libro en sí. Luego tenemos los apéndices que pueden ser anexos, que pueden ser encartables, que pueden ser eh, cuadernillos específicos con un material anexo, es decir, lo que va a estar después de la bibliografía o finalizando el libro, después que haya terminado el cuerpo de la obra. Luego está el índice, hay libros que tienen el índice al final, hay libros que tienen el índice al principio. Eso va a estar determinado por el género, el tipo de libro, si para mí es más importante, porque aquí el ejercicio de edición es un ejercicio de imaginación y aquí hay que siempre estar pensando cuál es la mejor experiencia para el lector. Si este es un libro de compilación de ensayos de muchos autores, quizás para mí es mejor poner el índice adelante porque le facilito al lector saber quiénes son los autores de estos distintos ensayos. Pero si, por ejemplo, es un índice de narrativa, donde la titulación del índice son solamente los nombres de los capítulos, quizás eso se puede colocar al final porque no es muy importante, porque la experiencia de lectura de una novela, donde se lee corrido cada uno de sus capítulos, a excepción de experiencias de lectura como Rayuela, donde el chiste es leerse los capítulos con un orden totalmente diferente, eh, bueno, te indica que puedes poner el índice al final, ¿no? Como hay decisiones editoriales que se deben tomar, si tú, por ejemplo, tienes un libro que te está sobrando una página para que te cuadre el pliego, y tú puedes suprimir el índice porque es una novela y resulta que la novela, en vez de tener títulos de capítulos, tiene romanos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿hasta qué punto el índice es importante? Si yo lo que voy a ver en el índice, por eso es que es un ejercicio de imaginación, es el número romano, luego un gran espacio o los puntitos, todo eso depende del manual gráfico que tenga cada colección, y el número de página. Entonces, si tú estás en una decisión de, por una página no me cuadra el pliego, si yo dejo el índice, tengo que conseguir en 1/16, 15 páginas más, o al menos 7 páginas más para que cuadre a medio pliego. Pero esto se resuelve si yo sencillamente suprimo el índice. Estas son decisiones editoriales que no recaen en el diseñador, que no las decide el corrector, que no las decide el diagramador si quien diagrama y diseña la portada son personas diferentes. Se dan caso en El perro y la rana, por ejemplo. Eso lo decide el editor. Mira, nos está sobrando una página, ¿qué página podemos suprimir? Ponemos la letra más pequeña. Ah, esa también es una decisión. No, vamos a mantener el índice de la novela porque colocar el libro sin índice es muy raro. Pero entonces vamos a bajarle el punto a toda la novela para que entre la página del índice donde corresponde y el pliego cuadre. Eso lo decide el editor, eso no lo decide el diagramador, ni el diseñador, ni el corrector. Por eso la figura de un editor es tan importante, porque es decisor, ¿no? Y luego el colofón. El colofón va a tener un dibujito en contorno, conmemorativo o no. Por ejemplo, los del perro y la rana ahorita están saliendo con el 200, ¿no? Con el loguito bicentenario, que el año pasado era un caballito y ahora es un 200. Entonces, o no, va a ser un colofón normal. ¿El colofón va a incluir la familia tipográfica y los tamaños de fuentes? Sí, si tú estás pagando, tienes la licencia de esa tipografía. ¿Va a decir qué tipo de papel es el que se está utilizando? Sí, si en un proceso natural yo consigo un tipo específico de papel y puedo poner sobre qué papel se está imprimiendo. Entonces, esas son decisiones que recaen en el equipo, pero que además están soportadas en el manual gráfico de colección. Ahora, hay un nivel 2, ¿no? Es un poco más profundo, que es lo que debe haber en las cajas. Este nivel de estructura 2 del libro, yo lo dividiría en su parte más general por dos cosas. ¿Qué género tiene el libro? No es lo mismo
editar un poemario donde tú tienes que escoger, bueno, va a ir un poema en cada hoja, sí. Es un poemario bilingüe, entonces tú sabes que el mismo poema debe llevar su traducción y que regularmente la fórmula es el poema en español, no, mentira, en el idioma original en la página par y la traducción en la impar. Pero si es al revés, español, otra lengua, entonces iría español en la par y la traducción en la impar. Esto va a ser una novela, esto va a ser una antología, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si esto es una antología, tú debes decidir, bueno, esta antología va a estar dividida como de manera cronológica o por periodos temáticos de la poesía de este autor. ¿Cómo vamos a dividir esas partes componentes? Ah, bueno, con una portadilla. Esta portadilla va a tener romanos, va a tener el año de producción literaria de esta etapa, de producción poética de este escritor. Entonces, ¿cómo hago yo para dividir y que el lector entienda que cada vez que va a conseguir una portadilla es una caja dentro de una caja al mejor estilo de las muñequitas rusas? Esto es una caja dentro de una caja dentro de una caja. Y que a su vez, esa estructura, de acuerdo al género, se tiene que ver reflejada en el índice. Entonces, lo primero que va a definir qué tipo de estructura vamos a aplicar es el género. Lo segundo es que cuando nosotros comenzamos a editar un libro, ya tienen que haber algunas ideas, así sean difusas, sobre por dónde va a ir la portada. Aquí se va a abrir una Y. Algunos libros van a ser con portadas diferentes, pero si tú estás trabajando en una editorial donde hay colecciones, entonces ya tú cuando comienzas a editar tienes que saber en qué colección va este libro, porque ya sabes que allí hay quizás un manual gráfico de colección, que son las letras amarillas que están encima, y un manual de estilo de esa colección. El manual de colección y el manual de estilo trata sobre lo siguiente. Un manual de colección te va a mostrar cuáles son los niveles de titulación que va a tener cada colección, cómo se va a resolver los títulos de capítulo, cómo se va a resolver el título del índice, a qué nivel de la página va a estar la titulación. Este libro va a llevar foliatura superior, que regularmente tiene el nombre del autor y en la otra página el título. ¿Dónde va a ir la página? ¿La página va a ir en el centro o va a ir hacia el lado externo de las hojas, ¿no? O como lo hace la Fundación Bigot, que pone los números de página en el medio de la hoja. Una cosa como identitaria de los libros de la Fundación Bigot. Es decir, ¿cómo voy a resolver yo gráficamente los niveles de titulación y los niveles de énfasis? El manual de estilo tiene que ver con lo siguiente. Nosotros cuando vayamos a trabajar extranjerismos, ¿vamos a privilegiar el extranjerismo y lo vamos a colocar en cursiva? ¿O nosotros nos vamos a plegar a la RAE y vamos a decidir españolizar y actualizar todas estas voces que sean extranjeras? ¿No? ¿De qué manera vamos a presentar los números? ¿Siempre va a ser en letras, siempre va a ser en números o de acuerdo al caso? Libros sobre estadística con números y donde se puede escribir, por ejemplo, narrativa, vamos a preferir escribir las cantidades en letras. Esas son decisiones que se deben tomar en cada editorial, sobre todo la principal, si se pliegan o no a la RAE, y deben estar asentadas en un manual de estilo. ¿Cómo vamos a trabajar las abreviaturas? ¿Todas en mayúscula o vamos a usar versales? ¿A partir de cuántas letras el nombre de una institución, un acrónimo, va a estar en mayúscula sostenida o en mayúscula inicial? ¿A partir de cuántas letras? Entonces, bueno, se va construyendo el manual de estilo y el manual de colección. El manual de colección regularmente es un trabajo conjunto con el diseñador para que la presentación te muestre los niveles de titulación con distintas flechas y el puntaje, el interlineado y cómo va a ser el espacio intercaracter de interlineado. Entonces, bueno, deben haber entonces, como estaba diciendo, ideas primigenias de por dónde va la portada. Si la portada va a ir dentro de una colección, entonces ya yo sabré que la colección tiene la fotografía de portada o la imagen de portada a tamaño completo,
o sencillamente es un detalle de una fotografía porque tiene cintas por los lados donde se resuelve el nombre y apellido del autor y el título. Eso depende de dónde estemos trabajando, para quién estemos trabajando, si el libro es fuera de colección o va dentro de colección. Entonces, género y portada. Por ahí arrancamos. Luego viene, bueno, este libro va dentro de una colección, ¿cuál es el manual de esta colección? Voy a usar negritas, voy a usar cursivos, voy a utilizar mayúsculas sostenidas en negritas para ir resolviendo los distintos niveles. Y luego, ¿cómo voy a hacer el tratamiento de los extranjerismos, de ciertas locuciones, de los latinismos, de las abreviaturas, de los acrónimos y otras cosas, ¿no? Luego, morado, tenemos que estar claros si lo que vamos a editar es una novedad y es una reedición. Si es una novedad, quizás es más fácil en el sentido de que nosotros vamos a aplicar el manual de colección. Muchas veces cuando los manuales de colección no están totalmente consolidados, es a partir de situaciones tipo, por eso es que cada libro hay que verlo también con una característica diferente, con su especificidad propia. A veces hay libros que tu manual de colección tiene nada más hasta el nivel de titulación 4. ¿Qué pasa si yo tengo un libro de ensayos que aparte del título y subtítulo tienen antetítulos? Entonces me obligan a un nivel de titulación que es anterior, pero que yo no lo tengo estipulado. Entonces, esto es un trabajo, por eso digo, con el trabajo del diseñador de qué elemento gráfico puede utilizar para generar el antetítulo y qué puntaje de fuente va a tener. Si es una reedición, nosotros tenemos que saber que hay una primera edición, hay que saber cuando son reediciones de libros que han sido reeditados en muchas editoriales y tienen muchas reediciones de años diferentes, ¿con cuál voy a trabajar? ¿Voy a trabajar con la última? ¿O voy a trabajar con una porque hay conocedores del tema que consideran que hay una edición que es la más lograda frente a otras anteriores o posteriores? Esos casos se dan. Que la mejor es la intermedia porque la última trae ratas, que la mejor es la intermedia porque la final tocaron cosas sin autorización del autor porque está fallecido, por ejemplo. Entonces yo prefiero trabajar con la que yo considero que es más fiel. Y sin embargo, ha habido casos de ediciones que son base para reedición y traen erratas que se subsanan en esta reedición, entonces se pone en la página de crédito que esta es una reedición actualizada, revisada, tal. Si es por el autor, bien, y si es por el equipo editorial, pues se especifica. En una reedición, vamos a hacer una reedición de una obra, ok, pero ¿qué pasa si esta reedición es de artículos hemerográficos que llegaron hasta un año? El editor tiene que decidir junto con el dueño de la editorial, junto con el coordinador, pero al menos hacer la propuesta, mira, yo creo que esta reedición debemos incorporarle los últimos 2 o 3 artículos que escribió él antes de que falleciera o que están fuera del rango de los artículos. Entonces eso implica una modificación, pero hay una parte del libro que está reeditado y una parte que se va a incorporar, ¿no? Por ejemplo, Ayacucho hace este tipo de revisiones. Cuando va a hacer una reedición, trata de incorporar los materiales del autor y sobre el autor póstumos para poder hacer una reedición lo más actualizada que se pueda. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que tener claro, si este libro es una novedad o es una reedición. También hay que decidir en una reedición si, por ejemplo, hay un uso de mayúsculas, porque en el momento en el que fue editado, la RAE todavía no había hecho la última actualización sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. Es una decisión de, bueno, para esta reedición vamos a bajar las mayúsculas o las vamos a dejar como viene la edición original, que estamos tomando para la reedición. Esas son cosas que hay que resolver. A esta reedición, muy importante, a esta reedición le vamos a cambiar la portada, vamos a hacer una actualización de la portada, vamos a resolver la portada con la misma fotografía, pero con una trama diferente, con unos colores diferentes, pero la misma foto, o vamos a levantar una portada totalmente diferente para esta reedición. Eso se tiene que saber desde el principio, si se está trabajando como debe ser. O al menos tener ya una idea más clara cuando el libro esté entrando a diagramación. Porque si no, vas a terminar de diagramar y el libro se te va a parar mientras comienzan las propuestas de portada. Luego, dependiendo del género, este libro va a llevar palabras preliminares.
Entonces, bueno, si es un libro de ensayos, dependiendo de la extensión de la obra, tú dirás, bueno, yo necesito que este libro tenga una nota editorial y es suficiente. Necesito que tenga unas palabras preliminares suficientes. Necesito que tenga una introducción suficiente o un prólogo, porque la obra es muy densa y necesito decirle al lector más o menos por dónde va el libro, ¿no? Ahora, en esta experiencia de lectura, una novela necesitaría una introducción. ¿Por qué? Si la experiencia de lectura es una lectura corrida. Ah, bueno, si son casos como el de Rayuela, quizás va a necesitar unas palabras preliminares diciéndole al lector, mira, es que esta novela la puedes leer en un orden diferente al que tienen, digamos, numéricamente, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Y por supuesto, si estas palabras preliminares no están en el material original que te entregaron, entonces, bueno, ver quién las puede hacer, si las va a hacer la misma editorial, si las va a hacer el editor, si van a pedirle a un investigador, si van a pedirle a un editor de renombre que haga las palabras preliminares, quién las vaya a hacer. Y tratar de que estas palabras preliminares lleguen al menos cuando el libro va a entrar en diagramación para no tener que moverlo y tener que correr el índice que a veces pasa. O decirle a la persona que va a hacer las palabras preliminares, mira, no puedes pasarte de 10 cuartillas, vamos a dejar el hueco, se va a diagramar lo demás y luego se incorpora, ¿no? O sea, son como triquiñuelas para no tener que retrasar el libro más de la cuenta, ¿no? Luego está azul, las formas de énfasis. ¿Qué pasa con las formas de énfasis? A veces los autores no tienen por qué saber las últimas actualizaciones con el tema del énfasis. Por ejemplo, ya esto de usar subrayado y cursivas y negritas para destaque no se utiliza, se utiliza una de las tres y el subrayado es algo que prácticamente está en desuso. Hay que resolver gráficamente con las negritas y las cursivas en sus distintos tamaños. Y trabajando mucho con la sangría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una obra originalmente el autor te la entrega y eso está plagado de cursivas y de negritas? Porque hay cosas que el autor le interesa destacar. El trabajo del editor es revisar estas formas de énfasis y decirle al autor, mira, me parece que hay demasiadas cursivas de palabras que no es necesario. A veces el autor también resuelve mucho las formas de énfasis colocando muchas palabras en mayúsculas. Y tú le tienes que decir, mira, son demasiadas mayúsculas. Porque recuerden que cada vez que nosotros colocamos una palabra en mayúscula sostenida o en mayúscula inicial, estas son cosas, digamos, teóricas que uno no percibe, pero suceden. El ojo se detiene una cantidad de milésimas de segundo a identificar la letra mayúscula y sigue. Eso retrasa la lectura. De repente nos puede parecer absolutamente minúsculo, pero en un libro plagado de mayúsculas, yo permanentemente me voy a detener a ver por qué esa letra está destacada. En nombres propios está perfecto, pero no en sustantivos comunes y palabras que no es necesario, porque son sí, sustantivos comunes o adjetivos no tienen por qué estar en mayúsculas. Entonces, estas formas de énfasis tienen que ser revisadas por el editor y consensuadas con el autor. Hay veces que el autor es más abierto, lo entiende más, hay veces que no, hay que ir negociando, ¿no? Porque recuerden que para un autor la obra es absolutamente personal, es suya, es como un hijo y uno tiene como que irle convenciendo de que las cosas que uno le recomienda van en beneficio de la obra, pero sobre todo en mejorar la experiencia de lectura. Entonces, bueno, formas de énfasis, evitar el subrayado, la cosa debe ir hacia las negritas y las cursivas. Luego está el tema de la diagramación, y esto es muy importante porque el editor le debe decir al diagramador, mira, esto es un texto que es corrido y solamente vas a separar los capítulos en páginas siguientes. Hay editoriales que estipulan en su manual que cada artículo o cada poema o cada, no, poema no, porque con el poema regularmente la diagramación es más continua, pero en casos como los ensayos, las compilaciones, las antologías, siempre todo comienza en página impar. Eso está muy bien en la teoría, pero ¿qué pasa si cuando tú comienzas a diagramar un libro por la cantidad de palabras, porque hasta eso tiene que estar pendiente un editor, cuando un libro, cuando un manuscrito originalmente trae palabras muy largas, palabras muy cortas, si tú eres más avesado en estos temas, ya tú sabes, como diagramador, por ejemplo, yo que edito y diagramo libros, yo hago las dos cosas. Cuando yo veo un libro que estoy editando, ya yo sé más o menos por la cantidad de palabras que tiene por línea
y si este autor tiende a adjetivar y sustantivar o utiliza mucho dequeísmo, ya yo sé si voy a tener problemas en la diagramación o no, por la cantidad de palabras que caben en una línea de acuerdo a la tipografía que tiene la colección originalmente. Y eso me obliga a revisar en la diagramación dónde voy a hacer los cortes de palabras. Si los cortes de palabras se van a hacer en la primera o en la segunda sílaba, ¿no? Para que la caja se vea lo más uniforme posible y no se vea con aires, ¿no? Coloquialmente se le llama dientes de perro, con aire, tanto aire que las palabras se ven demasiado separadas, pero tampoco se vea extremadamente comprimida la caja, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando, estoy hablando sobre todo del tema de los impresos, de experiencias de lectura, ¿no? Entonces tú tienes que estar consciente, bueno, este libro, por el tema, lo van a leer personas mayores o menores. Si lo van a leer personas mayores de 45 años, tú tienes que tomar la presbicia como un elemento importante. Entonces, ¿qué puntaje de tipografía va a tener este libro? Si lo van a leer personas mayores. No puedes poner un puntaje pequeño porque vas a tener problemas. ¿Cuánto de interlineado si es una persona mayor la que va a leer? ¿No? Entonces, estas son cosas como que hay que tener en cuenta cuando estamos editando, ¿no? Respecto a la diagramación, que no queden líneas viudas y huérfanas, pero yo he visto una tendencia, inclusive en libros españoles, a que si a ellos les queda una línea colgada, la dejan ahí, no la pasan a página siguiente, porque el papel y la cantidad de papel y el cuadro del pliego determinan la diagramación. Por eso es que les hablo mucho que depende de dónde trabajen y cuáles sean los criterios que tenga la editorial respecto al papel, respecto a la tipografía, respecto a los tiempos, etc. Entonces, bueno, está el tema de la diagramación. ¿Qué pasa cuando yo voy a diagramar poesía experimental, donde los versos, además de su alineación natural, ¿verdad? Renglón siguiente, forman figuras? Una vez me tocó editar un libro así. Entonces, unos versos más largos que otros en un poema forman el perfil de la cara de una mujer. O en páginas enfrentadas deben formar un florero, que se ve únicamente si el libro lo tienes lejos, ¿no? Y si el libro lo tienes totalmente abierto. Entonces, estas son cosas que el editor se tiene que imaginar y conversarlas con el diagramador para que el diagramador las lleve, digamos, a realidad en tanto lo vamos a ver en la maqueta, ¿no? Luego están las partes componentes. Bueno, este libro va a tener índice, va a tener bibliografía. La bibliografía va a ir en página siguiente. Yo he visto libros donde la bibliografía se pone en par o en impar dependiendo del cuadre de papel. Hemos visto libros donde la bibliografía, si hay problemas con el cuadre del pliego, se le pone un puntaje un poco más pequeño porque la bibliografía, sobre todo cuando es muy especializada, es para gente que sea investigadora en ese tema, ¿no? Que es quien se va a detener a ver qué bibliografía se utilizó para hacer la investigación, ¿no? Un lector común, lo más probable es que lea el cuerpo de la obra, ni siquiera la introducción, ¿no? El cuerpo de la obra y la bibliografía es especializada, entonces quizás se manejan un puntaje pequeño para que el pliego cuadre y no se tenga que sacrificar que la bibliografía arranque en impar, no ponerle a arrancar en par, sino en impar. Entonces, digamos, decisiones que se tienen que tomar cuando hay problemas con el papel. Y la cantidad de páginas. ¿Por qué la cantidad de páginas es importante para un editor? Y aquí vuelvo con el tema odioso. Recuerden que aquí hay un factor financiero, presupuestario y de tiempo que lo determina. Muchas veces cuando un autor, si alguno de los estudiantes que está viendo el diplomado es autor además, si se ha acercado a editoriales, es probable que le hayan salido con lo siguiente. Mira, sabes que tengo un libro, una novela que estoy escribiendo sobre el proceso de la Revolución Bolivariana, por poner un tema, ¿no? Ajá, y tú vas a ver que el editor te va a decir si es experimentado. Mire, ¿cuántas páginas tiene eso? No, pero ya va, es que yo lo abordé de tal manera. No, 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 yo quiero que me digas cuántas páginas. Bueno, en Word tiene 400, está demasiado largo. Ya va, pero no lo has leído, está demasiado largo, porque lo que está pensando el editor es que 400 en Word, sobre todo si es espacio sencillo, son no sé cuántas diagramadas en formato 1/16, y eso en una imprenta, 1000 ejemplares me va a salir en tanto, está demasiado caro. ¿A quién puedo poner a hacer la portada de ese libro? Y más sobre un tema como es, igual que los temas de Chávez, donde resolver gráficamente se hace cada vez más difícil porque hay muchos libros sobre eso, ¿no?
Entonces, ¿cómo hablar un libro sobre Chávez que no tenga la cara de Chávez, ¿no? O sea, ¿de qué manera gráficamente puedo hablar de este tema sin tener que ser repetitiva en las propuestas de portada, ¿no? Porque además recuerden que el libro, cuando está impreso, de alguna manera, es una fotografía de gran tamaño, como digo yo, ¿no? O sea, cuando se pone en una librería, es lo primero que le llama al lector sin saber el contenido. Por eso el tema de la portada es tan importante en un libro impreso. Entonces, bueno, la cantidad de páginas. Una novela no debería ser tan larga porque va a tener problemas con los costos de producción para impresión. Miren, ustedes no tienen idea de la cantidad de proyectos que yo he visto de libros que se han logrado hacer en editoriales o que se hacen bajo la figura de autoedición, que no consiguen salir a la luz en un formato impreso, porque cuando se hicieron y no se tomaron en cuenta todos estos elementos que le estoy poniendo en la lámina, son ensayos que pasan las 500 o 600 páginas, que son tan grandes como los libros de Ayacucho, de Biblioteca Ayacucho. Eso no te lo va a imprimir nadie. Porque 100 ejemplares, 500 ejemplares de un libro así es sumamente caro. Recordemos que hacer un libro es una de las cosas más caras que hay en el mundo. Entonces, no te lo va a imprimir nadie. Y los libros se quedan allí. Entonces, oye, es preferible que un proyecto editorial sea más o menos planificado y pensado antes de arrancar para poder subsanar estos obstáculos y escollos que son naturales en un proceso de producción. Ahora, niveles de titulación. Regularmente, esta es una fórmula también muy general, la pueden ver más grande, más pequeña y con cosas intermedias de acuerdo a los criterios de la editorial en su manual de colección. Regularmente los títulos de nivel 1, que son los inicios de capítulo, los títulos de los capítulos, que también es el título de las palabras de introducción, palabras preliminares, índice, etc. Lo primero que arranca en la hoja. Regularmente se resuelven de dos maneras. Con negritas mayúsculas sostenidas o con negritas mayúscula inicial. Mayúscula inicial es que nada más la primera letra va en mayúscula y lo demás va en baja. Pero ambas cosas en negritas. O hay un tercer recurso que he visto que se le pone la letra muy grande, centrada, en blancas, pero tan grande que se entiende que es un título de nivel 1. Eso depende mucho del manual de colección, ¿no? Pero bueno, luego vienen los títulos nivel 2, esos títulos nivel 2 regularmente son subtítulos dentro de los ensayos o inclusive de las novelas. He visto novelas con subtítulos que se resuelven con negritas altas y bajas, ¿no? Mayúscula inicial. Luego hay un título de nivel 3 que se trabaja con cursivas, a veces en el mismo tamaño del título de nivel 2, a veces un puntaje menor. Luego hay un título de nivel 4 que son cursivas más bajas. Luego hay un título de nivel 5 donde se empiezan a ver versalitas. Entonces mayúscula, pero en un puntaje muy pequeño para que se entienda esto de la caja dentro de la caja. Y luego he visto que a veces se resuelve la titulación cuando ya estamos hablando de titulaciones de 6, 7, 8, se empieza a resolver o metiéndole tabulación al título o al subtítulo, tratando de alinearlo con el inicio de los párrafos, con la sangría de los párrafos. Se resuelven con sangría. O a veces se resuelven colocándolos en el centro en un puntaje menor. Entonces, cosa de que tú vayas viendo que las cajas más grandes están a la izquierda, pero ya el nivel de titulación 6, 7, 8, 9, yo he visto hasta 10, se resuelve en el medio, ¿no? Y a su vez, dependiendo de si estos títulos traen antetítulos, creo que Ayacucho, agarren un libro de Biblioteca Ayacucho por dentro y lo pueden ver, es como para mí de las mejores referencias de cómo se resuelve gráficamente cuando tú tienes un trabajo de investigación o la obra literaria de un autor que tiene demasiados niveles de titulación, de antetítulos y de subtítulos de los títulos principales. Ayacucho tiene libros, creo que Roque Dalton es un buen ejemplo, donde la mayoría de las entradas tienen antetítulo, el título y un subtítulo. Entonces son tres del número 1, del número 2, del número 3, del número 4. Y además, algunas son cursivas, algunas son romanas, ¿no? Algunos antetítulos son números romanos y algunos antetítulos son palabras. Entonces, esto también debería estar definido en el manual gráfico de colección y va a depender además de qué tipo de libros yo tiendo en esta editorial a preparar.
¿no? Si son técnicos, si son médicos, si son libros, o sea, si son libros sobre medicina, si son libros sobre informática, todo me lo va a determinar mucho el tema del género, por eso es que el género y la portada son tan importantes. Ahora, entonces, un editor, para ir cerrando algunas ideas sueltas, primero tiene que conocer los costos de producción de un libro. Yo siempre le recomiendo a todos, esto lo he dicho recurrentemente en las 4 anteriores cohortes, siempre yo recomiendo llamar a imprentas y preguntar costos, ¿no? Cada cierto tiempo, quizás cada 3, 4, 5, 6 meses. Mira, ¿cuánto me costaría hacer 1000 ejemplares en rotativa de un libro 13 por 20 de 200 páginas? Y saber, ¿no? En distintas imprentas cuánto puede salir. También esto va cruzado con lo siguiente. Nosotros tenemos que saber, y esto es muy importante, que no recaiga únicamente en el diseñador que es responsable de la impresión del libro. Aquí hay que estar, digamos, supervisando todo el proceso. Por ejemplo, siempre hay mucho problema entre la concepción del libro, cómo se ve la portada, y la diagramación contra la parte de las artes gráficas, es decir, quien se encarga de hacerlo para que tú lo veas como algo físico. Por ejemplo, muchos casos se han dado donde un libro está concebido para que se imprima en una rotativa de pliego completo, pero cuando tú vas a hacer la cotización de la impresión, las imprentas que tienen disponibilidad o las que tienen papel son de medio pliego. Entonces, estas son cosas que hay que considerar a la hora de hacer el libro, ¿no? O sea, tener una lista de imprentas, repito, siempre el diseñador tendrá una relación más estrecha con las pruebas de calidad y las cosas que se van a salir en la imprenta, pero si un editor de verdad quiere estar imbuido en esto y quiere ser muy bueno en su trabajo, tiene que ir para la imprenta con el diseñador, tiene que ver cómo se hace un libro. Yo siempre recomiendo el tema de las visitas a las imprentas, no sé si se van a hacer para esta cohorte por el tema de la pandemia, pero eso se venía haciendo en las anteriores, bajar a la imprenta o ver al menos 2 imprentas aquí en Caracas para que se vea cómo se hace un libro. Cuando uno entiende que lo que uno hace en la computadora, cómo se hace en sus distintos procesos hasta que uno tiene el libro en físico, te ayuda a poder ejercitar y profundizar este asunto de la imaginación, de cómo se debe ver, de con qué máquina se hace cada trabajo, de cómo es el tema de las planchas, cómo se imprime un libro. Entonces sabrán que se imprime primero por colores, entonces primero un color, después otro color, que es una plancha, cómo se hace una plancha. Entonces por eso es que tener esa vinculación con las imprentas, regularmente la gente de las artes gráficas es muy celosa con su saber y su conocimiento, es importante saber, entonces uno poco a poco va sacándoles, ¿no? La información graneadita, saber qué marcas de máquinas tienen las distintas imprentas, porque eso les determina el pliego, si es medio pliego, si es a color, cómo imprime. Y se van a dar cuenta que inclusive como en las computadoras hay técnicos que son especialistas en una marca específica de máquina, ¿no? Bueno, un editor también debe tener un manejo aceptable de la ortografía y la gramática. Tú no puedes estar editando un libro, es decir, quizás para otras carreras y para otros oficios el tema de la ortografía no sea tan importante, pero aquí sí. Sobre todo porque creo que esto fue algo que dejé colgado en anteriores láminas. Si tú sabes un poco de ortografía y gramática, no a profundidad, pero las cosas más generales, cuando tú prepares un material va a ir muy limpio o va a ir más limpio de lo que debería. Por lo tanto, cuando el corrector, que sí maneja esto a profundidad, sobre todo porque la mayoría de los correctores de trayectoria son de letras, porque es donde más se enseña el tema de la morfosintaxis, de la lingüística y todo lo demás. Área 1, creo que le llaman. Va a hacer un trabajo más preciso porque va a detectar otros problemas que no la mera puntuación o cosas que tienen que ver con la ortografía, sino que puede detectar problemas en el estilo del autor a la hora de corregir que son más evidentes y que pueden traer problemas a posteriori. Por ejemplo, párrafos que no se entienden muy bien, ideas que no cierran. Hay muchos autores que comienzan a desarrollar ideas, sobre todo los que hacen ensayos, y hay ideas que no terminan como de cerrar de manera adecuada. Entonces la lectura se hace como viendo otras cosas, ¿no? Y siempre le digo a los editores que un editor, aparte de ser lector, tiene que ser consumidor visual de productos editoriales, tiene que asistir a ferias del libro.
Yo siempre les recomiendo, vayan a ver exposiciones de museos. O sea, vayan a ver cómo se resuelven cosas, exposiciones en museos, ¿no? De fotografía, de óleos, de esculturas, lo que sea. Cómo se resuelven gráficamente algunas cosas. Vean, por ejemplo, cómo se resuelven las guías museísticas en una exposición. Cómo se resuelve un libro, porque ese es un producto editorial, que es específicamente para mostrar una exposición, donde entonces hay fotografías que no tocan los bordes, ¿no? Mucho blanco por los lados, con las leyendas y el pietaje de la fotografía. Entonces, siempre un editor, para poder hacer su trabajo lo mejor posible, tiene que ir viendo cómo se resuelve gráficamente y por dentro la estructura de los libros, ¿no? De acuerdo a lo que suponga cada reto. Y siempre hablo con el tema de que debería saber de artes gráficas. Cuando ustedes comiencen a ver cómo se airea el papel antes de meterlo en una máquina, cómo se ligan las tintas, con qué material se ligan las tintas, cuántas páginas se pueden imprimir en una hora en ciertas máquinas. Cuando se involucren con este proceso, va a haber capacidad de inclusive hacer mejores propuestas, ¿no? Ahora, esta lámina del tema objeto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dinero, en el buen sentido, para hacer propuestas que incrementan los costos de producción, pero le dan al libro carácter de objeto coleccionable, como lo dije al principio? Ejemplo, no es lo mismo tener un libro de tapa rústica, digamos la tapa normal, a tener un libro tapa dura. La perdurabilidad del libro es diferente. Libro de gran formato, por ejemplo, que necesita tapa dura por el tamaño que tiene, etc. ¿Qué pasa si un libro, por su temática, necesita sobrecubierta? Sobrecubierta es esto que coloquialmente se llama camisa, ¿no? No es la solapa del libro, ¿no? Sino esta hojita que lo cubre, bien sea porque la hojita trae una imagen simbólica, bien sea porque es conmemorativa, bien sea porque protege un poco más el libro. Muchas veces las camisitas se utilizan cuando el material, el sulfato con el que se hace la portada es muy endeble, ¿no? Para darle un poco más de cuerpo y que el sulfato no doble el libro, ¿no? Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el libro es una trilogía y tú la estás vendiendo en la librería? Por eso es que les hablo mucho de que la edición es un ejercicio de imaginación. Ustedes van a vender esta trilogía en una librería y necesitan que el libro se entienda que es una trilogía, que son 3 volúmenes. Esto se puede resolver de muchas formas. Hacerle una caja al libro sería lo ideal, pero una caja, ¿qué implica una caja? Primero implica el doblez, el troquelado, si va a tener una figura específica, el corte y el troquelado, si esta cajita va a tener una línea, por ejemplo, oblicua. Entonces eso incrementa los costos, porque aparte de la impresión de las hojas, yo necesito hacer la impresión en sulfato o en el material que voy a utilizar para la caja de ese material, entonces doble. O yo lo voy a resolver, por ejemplo, con una cinta, que fue lo que coloqué aquí en la hoja, una cinta. Entonces, ¿esa cinta qué va a ser? Una cinta de color, va a ser una cinta gruesa, va a ser una cinta con la bandera de Venezuela. O sea, ¿cómo voy a hacer yo? ¿De qué manera se va a envolver, ¿no? Ese libro? O esa trilogía de libros. Luego está el tema de la solapa. La solapa a veces se utiliza como un recurso cuando yo he hecho una reseña del libro en la contratapa muy extensa, o la reseña incluye fotografías y cosas por el estilo, otros recursos, entonces yo necesito en algún lado hablar del autor y de su obra y utilizo la solapa como un recurso, ¿no? Para hablar de eso. Ustedes habrán visto muchas solapas donde está una foto del autor y la biografía y luego en la otra solapa se habla del autor para utilizar la contratapa para hacer otra cosa. Luego está cuando los libros, digamos, formato sencillo, tú quieres darles una cosa visualmente adicional y le colocas una guarda que la debe traer el libro, pero esa guarda tiene una impresión específica. El rostro del autor, una trama o cualquier otra cosa. Entonces ya tú sabes que cuando vayas a imprimir hay 2 hojas
¿no? La primera guarda y la última guarda, que van a tener un detalle de impresión diferente. Eso incrementa los costos. Hace el libro más bonito, pero incrementa los costos. Luego está el tema de la portada. ¿Qué pasa si la portada va a tener unos elementos específicos que la hacen más costosa, ¿no? Luego está el cintillo. ¿Qué pasa cuando una obra es reedición? Creo que El infinito en el junco es un buen ejemplo. Creo que ese libro tiene, no sé, Elis Labrador es el que le lleva la cuenta. Puede llevar 16 ediciones, más no sé cuántas traducciones, récord en ventas. Entonces, cuando tú vuelves a hacer la siguiente reedición o la siguiente reimpresión del libro, decides que para esa reimpresión va a tener un cintillo, una cinta alrededor que va a decir bestseller, récord en ventas, no sé cuántos ejemplares. Creo que la cinta que yo vi, de la última que vi del infinito en el junco, decía la cantidad de ejemplares a nivel mundial que se han vendido de ese libro. No sé cuántos millones. Entonces, tienes la imaginación y estas son cosas que el editor debería proponer, ¿no? Por eso es que la figura del editor es tan importante. Y porque dependiendo de la editorial, quizás esto no se le va a ocurrir sino al departamento de comercialización porque le interesa vender los ejemplares del libro, ¿no? O en ese cintillo a veces se pone que el prólogo es de alguien muy importante, ¿no? O si, por ejemplo, ese autor acaba de ser premiado y cuando salió la obra no hubo tiempo de incorporar eso en la portada, entonces se le pone premio tal, Casa de las Américas, por poner un ejemplo. Entonces se resuelve con el cintillo. Luego está el tema del lomo. ¿Qué pasa cuando en los libros esta experiencia objeto es que en el lomo haya alguna imagen? Esto, por ejemplo, se ve en colecciones de varios volúmenes. Una colección que tiene varios volúmenes y cuando yo ponga los libros parados dentro del estante, ¿no? Por eso es que el tema del libro es muy interesante, ¿no? Porque es una experiencia usuario, o sea, con el lector, la experiencia de lectura es muy, muy interesante. ¿Qué pasa si cuando yo los pare dentro de una biblioteca, son 7 libros que juntos, si tienes la colección completa, forman una figura? Entonces en cada pedacito, en cada lomo va a haber un pedacito, un fragmento de esa imagen que forman juntas, ¿no? He visto libros así. En ese caso, ya yo lo he dicho varias veces en las cortes, hay que tener mucho cuidado con quién se manda a imprimir. Por eso es que hay que estar encima del libro. ¿Por qué? Porque si tú mandas a imprimir, yo lo vi una vez con un libro de un fondo gubernamental. Era un libro masivo, los libros se mandaron a imprimir por separado, pero juntos formaban los ojos de Chávez. Se mandaron a imprimir en imprentas distintas y como era un color Pantone de portada, un rojo específico, cada uno hizo su mezcla de color, cada uno llegó al tono más parecido al que le estaban dando en Pantone, pero no era el mismo tono porque las concentraciones de los líquidos para diluir que utilizaron no fueron iguales. Uno salió rojo, el otro salió rojo sangre, el otro tiró el vino tinto y cuando tú los ponías juntos era una cosa que se veía espantosa porque además el negro sólido no le salió igual. Entonces, esas son decisiones que, bueno, vamos a imprimir con una imprenta, ¿qué pasa si es masivo? Oye, vamos a tratar de imprimir con la misma imprenta o saber que se imprimen por sitios diferentes, pueden tener variaciones de colores evidentes en la portada, no por separado, sino si yo pongo un libro al lado del otro, ¿no? Si yo los vendo por lotes separados en sitios distintos no se van a dar cuenta, pero si ponen los dos libros uno al lado del otro van a ver que tienen variaciones de azul, variaciones de rojo, variaciones en el color de la portada. Luego está el tema del gran formato, que son los libros que rompen con los formatos comunes de 1/16, etcétera, sino que son tamaño carta o aún más grande, ¿no? Están los libros que son tridimensionales, que es como se le llama a los libros infantiles, que cuando los abres tienen relieve, carísimos esos libros, porque los libros en relieve necesitan doblez, ¿no? ¿Cómo va a ir doblado el libro? Para que pueda cerrar, pero que cuando yo lo abra, se arme ese relieve. Y ese relieve trae una cosa de la que hablaré ahorita, que está en minúscula, que es el troquelado, carísimo. El troquelado es muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, esto hace del libro un libro objeto, por eso que los libros infantiles siempre son tan llamativos, porque además generan una experiencia de lectura del niño, donde quizás las palabras son importantes, pero no es lo más importante, sino cómo se interactúa con el objeto, ¿no? Con el objeto físico.
A veces cuando los libros son fuera de colección, se convierten en objeto porque la editorial saca una edición especial que cumple con cualquiera de las cosas que están aquí. Luego está el tema del papel, que es muy importante. Siempre se aprecia mucho los libros que son papel Biblia, porque son los libros que más perdurabilidad tienen. Y uno siempre tiene que preguntarse, por ejemplo, por qué la Biblia se imprime en papel Biblia, no importa qué tamaño tenga, pero la Biblia siempre se tiende a imprimir en ese tipo de papel, ¿no? Muy interesante que se haga ese esfuerzo, ¿no? Con los libros, con un libro de esa naturaleza. Por supuesto, del papel tenemos que estar pendientes, no es lo mismo el gramaje de papel que se va a utilizar para una novela que con un libro de fotografías. El papel es muy importante porque en esta experiencia de lectura, si no se escoge un buen papel, cuando se imprima por ambas caras, no sé si lo han visto en algunos libros, que cuando estás leyendo se traspasan las líneas de la página siguiente, y las líneas, si además no coinciden en el corte, cuando se hizo el corte de papel y no coinciden totalmente, generan problemas de registro. Las líneas se ven borrosas, las letras se ven fuera de registro, y entonces es un problema para leer, ¿no? Hasta de eso hay que estar pendiente. ¿Qué tipo de papel tiene la imprenta para el libro que tú quieres imprimir? Si es el más adecuado o no. Por supuesto, a mayor gramaje, y si tú estás imprimiendo en bond contra glacé, serán por supuesto costos más elevados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el troquelado? ¿Qué sucede cuando yo tengo un libro, como por ejemplo el encartado de Últimas Noticias del año 2010, que eran un coleccionable de los 7 u 8 infraestructuras a nivel mundial, que bueno, el comité editorial de Últimas Noticias consideró que eran como las que iban a sacar, ¿no? Que si el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, el Coliseo. De hecho, yo lo tengo, por eso es que hablo con propiedad, ¿no? Bueno, ese es un material que viene en una caja impresa a 3 colores. Trae el rompecabezas, que además es 3D, entonces no solamente trae troquelado, sino trae los dobleces donde debe ir calzando cada una de las piezas. Además de ser troquelado, trae algo desprendible, por eso es que estas 3 cosas están en minúsculas, ¿no? Desprendible, porque yo tengo un material que es tamaño carta, pero yo necesito desprender la parte que va a formar el rompecabezas, que además tiene doblez y además está troquelado para poder formar la figura de cada una de estas infraestructuras. Eso, compañeros, es de las cosas más costosas que hay, ¿no? O, por ejemplo, si yo tengo un encartable, por ejemplo, la publicación para los que tienen edad del Meridianito, y entonces en esa publicación, que era para colorear y traía distintos artículos para chamos, la revista Tricolor también es un buen ejemplo, tengo páginas que son para colorear, entonces nada más está el contorno de los dibujos, o tengo cosas que son desprendibles porque, por ejemplo, es el uniforme de un muñeco o una muñeca y necesita ser recortado y trae las banditas a las que se les va a colocar pega para poder formar el vestido o la ropa. Entonces, todas estas cosas es muy importante que tengamos conciencia que son productos editoriales y que hay que imaginarse, bueno, vamos a hacer algo para niños. ¿Qué puede ser para niños que sea llamativo, no? Bueno, vamos a hacer este libro va a ser tridimensional, va a necesitar troquelado. No todas las imprentas tienen máquina para hacer troquel. Voy a hacer algo navideño y yo quiero que el árbol de Navidad sobresalga de la hoja, ¿no? O sea, no algo que sea absolutamente tridimensional, sino que sencillamente tenga relieve frente a la hoja. Eso son máquinas especiales, no todas las imprentas lo tienen. Entonces, por eso es que cuando uno se está imaginando algo, también tiene que ver la factibilidad de lo que nos estamos imaginando y cuánto va a costar eso. Por eso siempre es una buena oportunidad cuando son patrocinantes de los libros, el que va a pagar la impresión puede costear que se haga un producto que esté, digamos, dentro del tema objeto, es muy chévere por eso. Porque puedes ver libros que no es usual y que de verdad que son un tesoro porque son una cosa bellísima en sí mismos, ¿no? Como objeto. Ahora, voy a compartirles un segundo documento que lo tengo
por aquí sí estoy en lo correcto, que tiene unos ejemplos de libros que quiero que veamos, ¿no? Vamos a ver esta pestaña, voy a dejar de compartir y volver a compartir por si acaso para que se vea. Ok, fíjense, los 4 primeros libros son 4 libros que yo les recomiendo como bibliografía, muy general, pero por donde yo creo que se puede empezar y son sumamente pertinentes. El primero es el Manual de Edición Literaria y No Literaria de Leslie Sharp e Irene Gunter, que de manera muy general te va a hablar de la estructura organizativa de la editorial, quién hace cada trabajo, el rol del editor, los distintos tipos de editor, el editor que es dueño de la editorial, el que financia, el decisor y el que prepara, ¿no? Pero además, yo este libro lo recomiendo mucho por lo siguiente, ¿no? Quizás con este libro yo siempre lo que he dicho es que tengo como problemas con la portada, porque la portada parece más de un libro de corrección que de un libro de edición. Yo hubiese escogido otra cosa para la portada, pero estas son como apreciaciones mías que no tienen la intención de ser críticas ni tampoco hablar del trabajo de los demás, sino cosas que quizás para una oportunidad hay formas de hacerlo distintos, ¿no? Se pueden hacer cosas diferentes. Pero lo que yo siempre digo de este libro es que lo interesante es que como ellos tienen en este libro muchos niveles de titulación, ellos tuvieron que ir resolviendo caja con caja con caja. Entonces no nada más te habla del tema de la edición en su teoría, sino que ustedes van a ver cómo resolvieron en, en el Fondo de Cultura Económica, en esta colección libros sobre libros, cómo se resolvió el tema de la titulación. Y eso los puede ayudar a ustedes cuando se enfrenten a un libro con una estructura donde hay muchos niveles de titulación, cómo más o menos se puede resolver. Ese es el primer libro que yo les recomiendo que se revise. Este segundo libro de Carmen Verde Arocha también es de lectura obligatoria porque en este caso, a diferencia del otro, te va a hablar del panorama de todo el flujograma, ¿no? De qué pasa con el manuscrito cuando lo recibimos, hasta cuáles serían las distintas formas de publicación. Entonces, nos da un panorama general, es un libro muy ameno, es un libro introductorio, pero sobre todo trata de diferenciar el rol del autor versus el rol del editor. Y esta es una cosa también muy importante porque a veces el autor quiere ver el libro de una manera, pero es inviable, hay que hacerle cambios y es trabajo del editor tratar de convencer y enamorar sobre esto. Luego está este libro también de la colección Libros sobre Libros del Fondo de Cultura, que se llama Los elementos del estilo tipográfico, para que ustedes sepan de tipografías. Y yo aquí también me quiero detener un momento. Es muy importante que un editor sepa de tipografías, muchachos, porque si hay mala escogencia en la tipografía, y el último ejemplo que vamos a ver ahorita es de un caso donde hay dinero para imprimir y el trabajo de edición es absolutamente mediocre, ¿no? Si tú escoges mal la tipografía, y lo voy a explicar con el último ejemplo, eso puede convertir al libro en un libro que nadie se va a leer y nadie va a poder pasar de la página 50, porque si hay mala escogencia en la tipografía, hay mala escogencia en el papel, el libro, cuando tengas ya 30 minutos leyendo, te va a empezar a generar ganas de llorar. Te va a generar problemas. Si tú escoges tipografía mal, el puntaje de la tipografía mal y papel mal, una persona mayor de 50 años no se va a poder leer el libro, ¿no? Entonces, para que un editor genere una comunicación fluida con el diagramador y con el diseñador, tiene que saber de tipografía, tiene que saber de psicología del color, tiene que saber de composición, no a profundidad, pero los elementos mínimos, tiene que saber de lo que les estoy diciendo, de elementos, de movimientos literarios, de artes plásticas, de recursos, etcétera. Y sobre todo ver muchos libros, mira cómo resolvieron esto, mira este logotipo, mira cómo hicieron esta silueta, cómo imprimieron, mira el material. Tiene que estar permanentemente consumiendo productos editoriales y si además puede consumir productos audiovisuales, yo también lo recomiendo porque en lo audiovisual también hay resolución gráfica. Desde los créditos de una serie de Netflix hasta los intros son formas de resolver visualmente cosas. Entonces, eso nos puede, y es lo que permite este oficio, ¿no? Que uno esté imbuido en muchos tipos de conocimiento, ¿no?
Ok, luego les recomiendo esta serie, Claves del Diseño, que trata, yo tengo el volumen 1, pero hay varios, lo interesante de este libro es que trata el tema de libros, trata el tema de folletos, todo lo que son productos editoriales, ¿no? Y lo que te plantea el libro por dentro es el problema que hubo, primero el tipo de manuscrito que se estaba editando o el tipo de material que se iba a editar, el principal problema que hubo y cómo se resolvió gráficamente. Y te va contando en cada página de historia. Nos contactó, porque se está hablando aquí con varias agencias de publicidad, inclusive. Nos contactó tal empresa que quería hacer un catálogo de, eh, de muebles de los años 50. ¿Qué tipografía podemos utilizar para algo así? ¿Qué paleta de colores podemos utilizar para un catálogo? Porque recuerden que productos editoriales no son libros nada más. Entonces, y nosotros debemos estar en capacidad de hacer estos productos, sobre todo si quieren trabajar por su cuenta, de acuerdo a del cliente que los contrata. Ejemplo, otro, mira, esta persona quería unas tarjetas de invitación para la inauguración de un local. Y es un local que hace piezas de artesanía. Entonces, ¿qué tipo de fotografía vamos a utilizar allí? ¿Qué tipografía vamos a utilizar? Palo seco, sin serifa, semiserifa. Entonces, lo interesante que tienen estos libros, esta colección completa, es eso, que te muestra qué tipo de material se quiere hacer, o sea, qué quiere hacer el cliente, cuál es el principal obstáculo y cómo se resuelve gráficamente lo que el cliente está pidiendo. Inclusive en las veces que no se puede de esa manera, sino se tiene que buscar otra cosa y convencer al cliente, eso se explica en ese libro, por eso les va a ampliar muchísimo el panorama, ¿no? Luego quiero mostrarles algunos libros. La escogencia de estos libros es absolutamente arbitraria. Son cosas que yo quiero que vean. No son libros que me parece que son los mejores o los peores, ni nada por el estilo, a excepción del último, que sí quiero que veamos algunas cosas. Por ejemplo, este libro de gran formato, Los Llanos de Venezuela, de Rodrigo Benavides. Rodrigo Benavides fue estudiante de nuestra cohorte anterior, o la anterior a esa, no lo recuerdo. Pero bueno, él es fotógrafo. Este libro lo escogí porque son libros gran formato y lo escogí porque son libros hechos o digamos patrocinados, financiados por instituciones del Estado. Es una manera, de alguna forma, de decir que nosotros, como instituciones públicas y gubernamentales, estamos en la capacidad de hacer libros de gran formato como los podemos ver en otras editoriales latinoamericanas o europeas. Entonces, bueno, este libro es horizontal, es apaisado obviamente por la naturaleza de las fotografías. Es un libro que rompe totalmente con el tema de las medidas, ¿no? Es un libro que es muy costoso porque además fue impreso en papel glacé. Y lo interesante es que para abaratar un poco los costos, ellos trabajaron con estos colores, ¿no? Negro, ese tono, que es como acuamarina, blanco y negro, y todo el libro trabaja con esta tipografía, pequeña pero separada, y para los destaques utilizaron este tono que abarata un poco los costos, ¿no? Se fueron por las fotografías a gran formato cuando correspondiera, pero en las partes donde iba a haber texto, una especie de exposición fotográfica, pero llevado a este formato rectangular, eh, lo resolvieron con este nivel de destaque. Quizás a este libro yo no le hubiese puesto los números de página tan grandes, me parece que la proporción está un poco exagerada, pero sí me gustó este elemento, quizás no se ve acá con tanto detalle, vamos a ver si lo puedo poner un poquito más grande, que el pietaje de las fotos, la leyenda de las fotos, se resolvió en la parte superior izquierda o derecha para darle privilegio al libro. Eso me pareció muy bien. Luego tenemos este de la Fundación de Museos Nacionales, que son las normativas para el montaje de exposiciones. Muy interesante porque muestra toda la teoría de iluminación, a qué altura tienen que estar los textos. Este libro también está impreso totalmente en papel glacé. Yo tengo bastante predilección por los libros de gran formato porque son difíciles de hacer en estos tiempos y muy costosos, entonces los valoro muchísimo más. Este libro además tiene una encuadernación como si fuera un cuaderno de notas, que me pareció bastante interesante, que en vez de irse por algún lomo con el trabajo pegado, trabajaron
el troquelado de las hojas para poder encuadernar, eso me pareció que estaba resuelto bastante bien. Y estas letras muy grandes. ¿Qué pasó con este libro? Por eso es que la portada es tan importante. Cuando yo vi este libro en una de las ferias de la Filben, yo me acerqué al libro específicamente por la portada. Tenían el libro de pie, con el anillado hacia arriba, y yo lo vi, yo no sabía qué era el libro, y muchos libros a veces yo los compro así, por la portada. Voy hasta ellos por la portada, y me llamó tanto la atención la portada, y me sorprendió mucho que fuera de la Fundación de Museos Nacionales. Entonces, bueno, este también es un ejemplo de la importancia que tiene la portada de un libro, ¿no? Luego, quizás con este libro, la tipografía no me gusta mucho porque es algo que parece como Arial, me parece que se pudo haber conseguido algo diferente, pero también entiendo que es un instructivo, quizás un poco era la idea, ¿no? Aquí me quiero detener, estos son los libros de la Fundación Bigot, y aquí es muy importante porque la Fundación Bigot es de estas editoriales que ha tratado permanentemente de mantener la identidad gráfica. Tú estás en una feria y ves los libros de la Fundación Bigot y tú sabes que son los libros de la Fundación Bigot viéndolos de lejos, porque están muy apegados a la identidad gráfica, están muy apegados a la tipografía y son libros donde la tipografía que tiene por dentro la caja la han preservado permanentemente, no importa cuál sea la temática de cultura popular o ensayo que tenga el libro, y ellos tuvieron esta resolución inteligente de tratar de mantener las fotos a color, porque en estos temas de la cultura y arte popular la idea de ver las obras es verlas a color, pero para no intercalarlas a lo largo del libro, trabajan los cuadernillos. Entonces hay varios cuadernos que son de texto y luego, así, desafortunadamente, la imagen esté muy separada del ensayo, tienen un cuadernillo que es en papel glacé a color con todas las obras de los autores, de los tres últimos autores que vienen hablando. Entonces, me parece que está muy bien hecho, me parece que es un buen papel y la extensión está bastante considerable. Ellos han tratado dentro de los costos de no ceder en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bien y también que son siempre portadas muy bonitas. Portadas, me parece que son estéticas y prolijas, las ediciones de la Fundación Bigot siempre son bastante cuidadas, ¿no? Luego está este libro que también es gran formato, es un poco más grande que tamaño carta. Este libro está todo impreso por dentro en papel glacé y es un libro que escogí porque en este libro trata sobre cómo los periódicos de Nueva York trataron el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, donde la fotografía es preponderante, tiene mucho texto, pero la fotografía no acompaña el texto. La fotografía tiene una lectura individual y en ocasiones de mayor peso que el texto que tiene el libro. Las imágenes más pequeñas están por encima de los 11 centímetros de largo, bastante, entonces hay fotografías a página completa, a media página, y se privilegió el uso de fotografías en blanco y negro. Y están trabajando con blanco, rojo y negro para poder abaratar los costos, ¿no? Entonces, y trabajaron con el estilo de, a pesar de que es un libro, los titulares como si esto fuera una revista o un periódico. Y escogí este libro también porque es un buen uso del rojo. Saben que el rojo es un color muy fuerte, ¿no? Entonces es bastante atrevido que ellos se hayan puesto a hacer muchas imágenes en blanco y negro, tamaño completo, muy nítidas, muy buen papel, pero además que algunas se hayan atrevido a ponerlas en rojo y no sea, claro, porque es un rojo que está un poco bajo, ¿no? En el tono, pero no resulta molesto. Y muchas, muchas, muchas mayúsculas. Ellos trabajaron el inicio del capítulo con una capital y, como se darán cuenta, no arranca arriba, sino arranca un poco más abajo, por encima de la media página, pero no tan arriba, ¿no? Entonces me pareció una propuesta interesante. Luego está aquí este libro que los escogí porque son libros objeto bifrontes. Estos son libros que son dos libros en el mismo libro. Y por supuesto la experiencia del lector es que le das la vuelta, ¿no? Como si fuera alguna especie de yo-yo o algo por el estilo giratorio,
Entonces, esta es la primera cara, la parte de arriba, y la segunda es qué pasa cuando lo giro, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo que tienen que saber de artes gráficas? Y este es un buen ejemplo. Yo recuerdo que cuando nosotros imprimimos el de la derecha es del perro y la rana, y el de la izquierda es de otra editorial, había un tema de cómo se iba a ver, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo discutía, yo en ese entonces supervisaba el tema de las impresiones. Entonces, no, no se preocupen porque lo que va a hacer la imprenta es que imprime el primer libro, el segundo libro, las portadas, impresión normal, y es en el ensamblaje del libro que deben escoger qué libro se va a rotar completo. Y luego pegan y refilan. No, pero ya va. Entonces yo les decía, claro, pero es que no van a hacer la imposición cuando ven la parte de impresión y diagramación. No van a hacer la imposición de otra manera. Los dos libros se imprimen normalmente y luego es en el ensamblaje. Por eso es que hay que supervisar que la portada y el libro de uno, la portada y el libro de uno estén derechos, pero luego uno se rote. Y siempre se rote el mismo. Ese era el tema, ¿no? Que no es que se va a rotar uno y el otro no, sino que siempre se rote el mismo, para que no queden los dos este, mal pegados, ¿no? Entonces, bueno, este también yo lo considero como que un libro objeto, me parece muy interesante. Luego está este de Venezuela en cinco siglos de imprenta. Este libro tiene casi 1.700 páginas, tiene además eh, sobrecubierta y está impreso en papel Biblia. Este libro es el 98 y si ustedes lo pudieran ver, aquí creo que tengo unas páginas, es impresionante cómo se ha mantenido ese libro. O sea, absolutamente como si estuviera nuevo. Y bueno, el mejor libro, los grabados y todas las cosas que tiene de los primeros siglos de imprenta, absolutamente nítidos. Y por supuesto la tipografía y todo, bueno, no hay problemas de lectura porque se escogió prácticamente el mejor papel. Luego está este del perro y la rana. Eh, les muestro muchos libros del perro y la rana, no solamente porque el diplomado es de UNEARTE, CENAL, perro y rana, sino que es para mostrarles que sí se puede, estando trabajando en fondos gubernamentales, lograr estos niveles, pero se requiere mucho conocimiento y experiencia sobre lo editorial y sobre las artes gráficas. Este es un caso de 2 volúmenes, que era una reedición de una compilación que había hecho Gabriel Jiménez Gemán de Noticias del Futuro, que son extractos, capítulos de los grandes libros en los que está basada toda la ciencia ficción que vemos en Hollywood, todo el tema de la ciencia ficción, pero nosotros queríamos hacer algo diferente. La primera edición tenía creo que unos robots, como los de Perdidos en el Espacio. Nosotros queríamos hacer algo distinto, pero lo que sí nos importaba mucho aquí, y recuerdo, porque yo también estaba en la editorial trabajando en planta cuando este libro salió, además que esta fue una apuesta muy interesante que hizo el señor Raúl Casal cuando llegó a la editorial, que fue tratar de captar jóvenes lectores a través de la ciencia ficción, ¿no? O sea, sí, imprimimos sobre temas de ensayo, política y no sé qué, pero de qué manera podemos incorporar a los jóvenes lectores, ¿no? Y entonces lo que nosotros queríamos, porque sabíamos que el libro iba para la feria, por eso es que aquí hay que estar pendiente como editores de todo, es, ajá, ¿qué pasa cuando los libros no los exhiban de pie, ¿no? Y no los exhiban en torres, sino los coloquen en una mesa. Los libros van a ir acostados. ¿De qué manera hacemos nosotros que la gente entienda que estos libros son dos? Porque si los separan, la gente puede creer que es una sola torre, son dos torres del mismo, y si la ponen juntas, que es la misma torre del mismo. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos hacer una variación de la portada que nos permita que la gente se dé cuenta que son tomo 1 y 2, más allá de que lo dice la portada abajo? Entonces, bueno, primero la tipografía, que es una tipografía que parece así como industrial, robótica, tal, sino era la idea de un androide que ve de frente y luego está de espaldas, ¿no? Supuestamente la misma imagen, pero las dos caras, ¿no? Para tratar de trabajar el tema de los dos tomos. Luego está la poesía escogida de Roque Dalton, que siempre lo pongo como ejemplo porque es una buena portada y es una buena escogencia de obra pictórica con un color tan fuerte en la portada y tanto contraste en la portada que llama muchísimo la atención. De hecho, creo que este libro, si mal no estoy, está agotado, ¿no? Entonces, cosas. Este ejemplo son
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una cronología que necesitamos imprimir por separado y por el número de páginas no está bien hacerlo en formato estándar? Podemos escoger un formato más delgado, 13 por 19, 13 por 18, que sea más vertical para poder tener las entradas. El de la izquierda, que es Mujerícolas, tiene por dentro ilustraciones. Ese fue impreso totalmente en papel glacé para poder destacar precisamente las ilustraciones a color, pero el de la cronología es papel bond normal y una tipografía que asemeja tipografía de máquina de escribir, ¿no? Pero bueno, para que vean el tema de las distintas medidas, ¿no? Y estas son cosas que el equipo editorial debe decidir, pero el editor tiene que estar encima. Aquí hay un ejemplo de un libro infantil. Los libros infantiles, por supuesto, son de los más costosos. En este caso, cada página encontrada, cada 2 páginas abiertas, llevan un tono diferente. Eso lo hace tremendamente más costoso. Y además está ilustrado, y lo interesante de estas ilustraciones es que son ilustraciones que no son la mera ilustración, sino que tienen líneas y aberturas que traspasan, hacen traslúcido el fondo. El fondo está integrado o se vincula con cada una de las ilustraciones. Por ejemplo, en esa palomita, no sé si se logra ver adecuadamente, esa raya que la palomita tiene donde tiene el pico, lo que tú ves es el fondo de la hoja, ¿no? Lo mismo con la pareja que está aquí donde dice cada beso es una flor. Algunas páginas son las dos del mismo tono, vamos a ver una abajo, y en estas cada una es un color diferente. Eso incrementa más los costos de un libro infantil. Y aquí, estas 10 páginas tienen, no lo ve la fotografía, pero sí tienen el mismo tono de azul, y ahí sí por la longitud las dos van con el mismo color, ¿no? Ahora, sí me quiero detener en este libro, ¿verdad? Sin ánimos, como les dije, de comentar el trabajo de nadie, ¿no? Sino cosas de las que uno tiene que estar pendiente. Este es un libro que fue financiado por la Universidad de Zurich, Alemania. Y es un libro que me regalaron a mí, me lo regaló un amigo mío que participa con un ensayo en el libro, y es un libro que de verdad es muy lamentable, pero que yo no me he podido leer completo, porque los problemas que tiene me hacen la experiencia de lectura absolutamente traumática, ¿no? Primero, hay un tema con la portada. El fondo son los médanos de coro, que ya habla de algo que tiene relieve, que tiene sombras, ¿no? Está bien. Ellos le bajaron un poco la opacidad para que se viera como un poco traslúcida, pero el título, a pesar de que es grande en tamaño, no genera suficiente contraste. Si yo paro a una persona 5 metros, 7 metros, 8 metros del libro, 10 metros con presbicia, no distingue el título, ¿no? Y pusieron en negritas el subtítulo. Quizás yo le habría metido más énfasis al título por el fondo que tiene. Si quizás esto hubiese sido en blanco o un color sólido, pasaría. Pero al tener esa figura, yo le hubiese metido más énfasis al título para que tuviera mejor lectura de lejos, porque recuerden que los libros tenemos que estar pendientes de cómo se van a ver cuando se vean de pie. Entonces, bueno, este es el primer tema. En la contraportada, quizás yo también habría hecho la cosa de una manera diferente, porque la impresión que tengo cuando veo el libro es que parece más un libro escolar de bachillerato sobre ciencias naturales que un libro especializado sobre paleontología, ¿no? Yo habría trabajado esto de otra manera y yo habría hecho quizás la reseña, la habría alineado de otra manera. No sé si se dan cuenta que la de arriba está con un tamaño, la de abajo está con otro tamaño. O sea, se ve como los elementos un poco desordenados. Y la reseña no la habría hecho en banderilla, la habría hecho justificada, ¿no? Y quizás la habría alineado mejor con las imágenes. Si lo hubiesen alineado mejor, quizás las palabras hubiesen entrado en la línea anterior y habría quedado como más justificado, ¿no? Pero bueno, el tema con esta tipografía es que la tipografía es muy redonda, es muy abierta, genera muchos espacios en blanco. Hay unos cortes de palabras allí que son un poco incómodos. Hay inclusive líneas de 2, 3, hasta 4 líneas seguidas con guión. Recuerden que cuando se divide la palabra con guión, tenemos que estar pendientes porque el ojo se va. Por eso es que bueno, los cortes de palabra donde corresponden, pero no puede ser permanentemente porque el ojo le cuesta. Claro, esto ya les dije, esto
nanosegundos, pero el ojo tiene que buscar la línea que le corresponde luego del corte de palabra. Entonces, la experiencia de lectura es muy difícil. Y lo otro que tiene este libro es que está plagado de mayúsculas. Mayúsculas en cosas que no son nombres propios, sino sustantivos comunes, y me genera mucho problema de lectura, porque cada rato me tengo que detener por la cantidad de mayúsculas que hay en cada párrafo, inclusive en párrafos que son cortos de extensión, son demasiado, son un uso excesivo de mayúsculas. Luego con el índice, el problema que tengo es que no entiendo por qué los nombres de los autores los abreviaron y privilegiaron los apellidos. Pudiese ser una tendencia en Europa, pero ese libro se iba a imprimir aquí. Entonces yo habría puesto los nombres completos de los autores más que los apellidos, se habría puesto todo completo. Y lo otro que pasa con este libro es que este libro, aquí, en la última página, como verán, fíjense en el espacio que hay entre el capítulo y el título. Yo habría puesto el capítulo 20 como un antetítulo, que creo que es lo que están tratando de hacer, habría subido el título un poco más, y el autor del ensayo, que aquí sí está escrito completo, pero en el índice no, son como descuidos a nivel editorial, lo habría pegado más. Si ellos hacen eso, ganan al menos unas 2 o 3 líneas de esa página. Entonces, para un libro que constantemente tiene gráficos, ilustraciones a mano, fotografías, ilustraciones a color, dejar páginas en blanco de esta manera es muy raro. Creo que debió haberse rediagramado de otra manera. Y el otro problema que tiene este libro, y se ve aquí en estas 2 páginas, es el festival de tipografía. Aquí hay tipografía, aquí como 5 tipografías, la que tiene la foliatura superior, la que tiene la foliatura inferior, la que tienen los subtítulos, la que tienen los títulos, la que tienen las cursivas y las que tienen los destaques. O sea, son muchas tipografías. Entonces, esto me genera más la tipografía que tiene las leyendas de cada una de las ilustraciones y figuras. Entonces, ¿cuál es el problema con este libro y por qué lo pongo de ejemplo? Porque son casos donde hay dinero para financiar una publicación con un buen papel. Esto está impreso en un muy buen papel. Este libro es del 2013 o 14 y de verdad que está entero. Y además, un buen papel para privilegiar la impresión de todas estas figuras, ilustraciones, toda la parte iconográfica del libro. Pero es un libro que está muy descuidado a nivel editorial. Y como está descuidado a nivel editorial, yo, por ejemplo, no me lo he podido leer completo. No lo he podido leer porque cada vez que llego tengo problemas con la lectura de las mayúsculas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto se hubiese podido hacer diferente y creo que si hubiesen rediagramado mejor, esta publicación les habría salido en una menor cantidad de páginas y probablemente un poco más, menos costoso, para no decir más barato, menos costoso, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las cosas que les comento por ahora. Espero puedan ver la clase. Está bastante densa, pero creo que está perfecta. Les recomiendo que para la clase donde vayamos a aclarar las preguntas, hagamos preguntas de cosas que yo no haya hablado aquí directamente para poder amenizar. Si ustedes quieren traer alguna portada de un libro que les haya llamado la atención, perfecto. De verdad que me contenta mucho. Y bueno, traten de pensar la factibilidad del proyecto y cómo se vería más o menos la estructura para los trabajos que tengan que hacer de acuerdo a la temática que hayan escogido, el eje temático que hayan escogido. De verdad que muy contenta de estar aquí y bueno, a la orden para cualquier cosa que necesiten. Que pasen buenas tardes.